va a conectar aquí con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a Autismo desde Casa, a las personas que nos acompañan aquí dentro de Zoom y las personas que se están conectando o que se están ya conectadas por Facebook. Sean bienvenidos y yo sé que mientras vamos avanzando, pues otras personas irán incorporándose. Así que, es un placer tenerles y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy con un tema que creo que nos va a servir muchísimo a todas las personas que trabajamos con personas dentro del espectro del autismo o cualquier otra condición o no condición, en fin. Irene, bienvenida. Muchísimas gracias, Lola. Muy contenta de poder compartir este ratito con todos vosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias y gracias por haber aceptado. Pues el día de hoy vamos a hablar del modelo Teach. Vamos a conocer un poquitito, porque esto es súper extenso, ¿correcto, Irene? Sí, un poquitito. Así, Unas pinceladitas para saber qué es esto, en qué consiste y cómo podemos abordarlo. exactamente. Quiero decirles que Irene es maestra de educación especial y tiene un máster en psicopedagogía y ella está especializada en autismo con más de 10 años de experiencia con alumnado con autismo y en la actualidad está colaborando con el centro TAP y lleva a cabo el programa Aprender a Crecer Juntos, en donde acompañan a familias con hijos e hijas con diversidad funcional en su crianza y los diferentes desafíos con los que pueden encontrarse en su contexto natural y partiendo de las inquietudes y preocupaciones pues de cada familia, por supuesto. Y además, mamá de mi queridísima Leia, que tiene 5 años de edad. Y para las personas que están en Facebook, arriba de la transmisión estoy colocando todas las redes sociales de Irene y para quienes están aquí con nosotros en Zoom, pues las voy a colocar en el chat. Así que les quiero comentar que la dinámica Irene va a ir presentando. Si ustedes tienen preguntas, ya sea por Facebook o por Zoom, me las van colocando y en el momento que Irene haga una pausa, yo estaré revisando las preguntas. Y bueno, no sé si tú quieras decir algo antes de comenzar, Irene. No, eso, iremos un poquito por bloques para que sea lo más interactivo posible, porque, bueno, pues que podamos participar todos, que podamos resolver las dudas que puedan ir surgiendo y podamos ir colaborando entre todos, que al final es la mejor manera que podemos ir enriqueciéndonos y creciendo y aprendiendo de manera conjunta y que no me gustaría ser yo la única que está hablando ahora aquí, ¿no? Y que estoy abierta a cualquier pregunta y a cualquier duda que pueda surgir o comentario. Y pues bueno, conforme vayamos avanzando en los bloques del contenido, pues vamos haciendo las pausas y Lola va haciendo las preguntas, Excelente. ¿no? Pues vamos a comenzar, Irene, que estamos listos y estamos listas. Vale, genial. Pues entonces voy a ver para compartir pantalla. Esto es. Vale. A ver ahora. Bien. Así. Vale, pues como os ha dicho Lola, soy Irene de la Granja Muñoz y soy maestra de educación especial y llevo trabajando con este método, con este programa bastantes años en mi trayectoria profesional dentro de las aulas. Vamos a comenzar un poquito con unas pinceladas de la historia de lo que es la metodología Teach, el método Teach, y para saber y poder poner un poquito los cimientos de este método, ¿no? Y cómo fue creado y por quién y con qué objetivos y con qué principios fue creado para ver un poquito cuál es su razón. El fin de esta
de esta propuesta para que conozcamos esta metodología es también darnos cuenta de que es un programa, es un método que podemos utilizar en nuestras aulas ordinarias con alumnos típicos y alumnos atípicos para favorecer la inclusión dentro del aula y favorecer otras maneras de aprendizaje que no sean las normativas, ¿no?, a las que estamos acostumbrados un poquito que suelen aparecer en una gran parte de las aulas de nuestros colegios, ¿verdad?, de nuestras escuelas. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a empezar por ahí, ¿vale? En castellano, TEACH significa tratamiento y educación de niños y niñas con autismo y otros problemas de comunicación. Fue fundado por dos profesionales de la medicina que fueron Eric Sopler y Robert Rachel, y crearon la división TEACH en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. Se trata de un programa estatal de toda Carolina del Norte. Eric Sopler, quiero incidir un poquito en él porque fue el primero que dejó a un lado y habló de la mala etiqueta, ¿no?, del mal etiquetado dentro del diagnóstico del autismo. Estamos hablando de que esto se aprobó en 1972, nos tenemos que remontar bastante en el tiempo, y en ese momento pues todavía seguía dentro del diagnóstico de niños y niñas con autismo, seguía la creencia de las madres nevera, ¿no? Este diagnóstico que iba acompañado de esa creencia, que era que la mamá, el papá no le daban al niño, a la niña, ese cariño, ese estar, ese acompañar, ¿no?, al peque, y entonces aparecían estas conductas o estas alteraciones. Y Eric Sopler fue uno de los primeros que, por no decir, yo creo que fue el primero que definió el autismo como un trastorno del neurodesarrollo y eliminó, por supuesto, de ipso facto la etiqueta de madres neveras de todo este proceso. Entonces, pues bueno, creo que es un nombre al que hay que resaltar por la gran influencia que ha creado, lógicamente, hasta nuestros días. El programa TEACH, la división TEACH, está al servicio de las personas con TEA, con autismo, y de sus familias. Este aspecto es muy importante porque crea un hándicap, o sea, una diferencia fundamental, que es que no es solamente para las personas con autismo, para el tratamiento clínico, ¿no?, de las personas con autismo, sino que se tiene en cuenta y muy presente a sus familias. A sus familias se las tiene muy en cuenta tanto para las programaciones como para las puestas en marcha y como para la colaboración dentro de la propia escuela, para que los papás y las mamás puedan aprender de este método y puedan implantarlo dentro de sus hogares. La división TEACH y la historia, ¿no?, de este método lo que nos dice es que es para toda la vida y no hay nadie que no se pueda beneficiar de él. Eso quiere decir que desde chiquitines hasta adultos mayores, gran edad, pueden verse beneficiados de este método. Y puede ser beneficiado de este método tanto dentro de la escuela como en nuestro hogar. Entonces, es fundamental tener esta visión, ¿no?, que a lo mejor ahora mismo nos puede sonar más presente del tener en cuenta a las familias con las planificaciones centradas en la familia, la atención centrada en la familia y en el contexto natural, que ya en este momento lo tenían muy, muy presente y querían hacer muy partícipes de ello a las familias para poder seguir avanzando. Sabían que ese era un elemento muy fundamental y lo ponían en marcha. En 1972 fue cuando se aprobó la ley que apoyaba la creación de esta división, de la división TEACH, y esta división tuvo un reconocimiento nacional e internacional. ¿Vale? Los objetivos que tenemos que se plantearon, algunos de los objetivos más importantes que se plantearon con
con este método fueron el de disfrutar y comprender a otras personas, ¿no? Estamos hablando de las personas con TEA, el disfrutar y comprender a otras personas y vivir en comunidad, ¿no? El poderse desenvolver de la forma más significativa y productiva posible e independiente en sus comunidades, en todas sus comunidades, en su comunidad escolar, en su comunidad social, vecindad, cualquier, y en su comunidad del hogar, en su comunidad familiar, ¿no? Por otro lado, buscar la motivación y habilidades del alumnado en personas con TEA, de personas con TEA. Partimos de las motivaciones y de las habilidades, de las capacidades, ¿vale? Siendo conocedores de cuáles son las necesidades, por supuesto, pero partimos de la motivación del alumnado y de sus capacidades. Esto también nos puede resultar un poco presente, ¿verdad? Que ahora mismo sabemos que está demostrado que para poder favorecer un mayor aprendizaje en cualquier niño, con o sin diversidad, tenemos que partir de sus intereses, ¿verdad? Motivar, de toda la parte de inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, aquí ya lo tenían presente. Por otro lado, diseñar métodos de enseñanza y aprendizaje para las habilidades sociales, comunicativas y de autonomía. Se diseñaban métodos individualizados para cada alumno de enseñanza y aprendizaje, para poder conseguir esas habilidades sociales necesarias, las habilidades comunicativas y de autonomía, ¿vale? Las habilidades comunicativas tenemos que tener muy presente que la comunicación no es solamente pedir y dar, sino que engloba mucho más dentro de lo que es la comunicación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todos los tipos de comunicación que necesitamos para poder sentirnos dentro de una comunidad y poder expresar todo aquello que necesitamos, que queremos, que deseamos, que sentimos, ¿verdad? Luego, por último, desarrollar programas con las familias para partir de las necesidades de la persona y de su familia, ¿vale? Volvemos otra vez al inicio, ¿no? Es fundamental para la división TEACH el contar con la familia, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Y entonces para eso ellos abrían la escuela a las familias para que la familia pudiera ver, experimentar y participar de este método y que pudieran aprender de ello y que pudieran llevarlo a cabo dentro de su hogar, ¿vale? El método TEACH tiene 7 principios. Os he puesto en esta diapositiva los 5 que para mí creo que son más importantes, que no quiere decir que los otros 2 no lo sean, que por supuesto que sí que lo son. Pero bueno, por resumir un poquito, en los principios fundamentales de este método es la adaptación óptima de la persona, que esto significa que tenemos que propiciar que el niño o la niña, el adulto, el adolescente consiga las habilidades necesarias para poderse ir adaptando a cada momento de su evolución, de sus ritmos y de sus entornos. La colaboración, por supuesto, con la familia, que no voy a remarcar ya más, énfasis en la teoría cognitivo y conductual, que es hablar de comunicación, de la importancia de la comunicación, como os he dicho antes, ¿no? De todo lo que supone esa comunicación y favorecerla para que el niño pueda ir adquiriendo un método comunicativo. Asesoramiento y diagnóstico temprano, por supuesto, el que pueda haber un diagnóstico precoz ayuda siempre en estos casos, y un buen asesoramiento a la familia para que puedan ir a aquello que el niño o la niña pueda necesitar, y una enseñanza estructurada con medios visuales, que es donde más nos vamos a centrar en la presentación, en el webinar de hoy, en esta última parte de la enseñanza estructurada, porque al final es un poquito lo que nos ayuda a llevar a cabo todo lo demás. Las prioridades que se marca el método son que tiene que haber una evaluación individual de cada alumno. Tenemos que evaluar a cada alumno por separado, individualmente, para saber cuáles son sus motivaciones, sus intereses, qué es lo que le gusta, cuáles son sus habilidades,
cuáles son sus dificultades y así poder marcarnos nuestros objetivos. Incrementar las habilidades y comprensión y adaptar a los ambientes. Tenemos que, una vez que sabemos todo eso, podemos trabajar para poder ir aumentando esas habilidades, aumentando esa comprensión y favorecer que el ambiente sea comprensible, predecible para nuestros alumnos y nuestras alumnas. Tenemos que buscar la predicción por parte de ellos, que sepan que ese ambiente es seguro, ¿vale? Tenemos que adaptar el ambiente a la persona, no la persona al ambiente. Aprendizaje estructurado, organización y estructuración. Esto es fundamental dentro del método TEACH. El aprendizaje estructurado es lo que va a otorgar a nuestro alumnado esa confianza, esa estabilidad, la organización, el trabajo de esas funciones ejecutivas que en ocasiones pueden verse afectadas por el trastorno del espectro del autismo. Necesitamos estructura para poder trabajar. Fortaleza e intereses, motivación, capacidad, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Partir de lo que son capaces, de lo que somos capaces todos, ¿no? Partir de aquello que nos hace sentir bien para poder crear esos cimientos y seguir adelante. Buscar la motivación del alumno, aquello que le gusta, que le entretiene, que le distrae, que le motiva para poder favorecer momentos de comunicación, para poder favorecer momentos de aprendizaje incidental, ¿no? Mirada holística de la persona. Mirada holística, que esto significa que tenemos que mirar al niño y todo lo que le rodea al niño. No podemos mirar solamente al individuo, a la niña, al niño, no. Tenemos que saber y tenemos que conocer qué es lo que le rodea al niño, qué familia tiene, con qué apoyos cuentan, dónde se relacionan, de qué manera, ¿vale? Tenemos que conocer cuál es ese entorno generalizado del niño y de la niña para poderlo tener en cuenta dentro también de nuestro programa. Porque todo el entorno pues importa, como dice ahí, ¿verdad? Y tenemos que pensar en que tenemos que dar una respuesta que tiene que ser una respuesta educativa ajustada, ¿no? Entonces tenemos que tener un ambiente muy estructurado y que sea predecible. Debemos partir del aprendizaje sin error con alumnado con TEA para que pueda ir asentando esos aprendizajes y no tengamos que volver atrás para volver a aprender. El encadenamiento hacia atrás es una forma de poder asentar conocimiento, teniendo apoyo y ese apoyo poderlo ir retirando poquito a poquito, hasta que el niño o la niña pueda conseguir hacerlo solo. Aprendizaje y enseñanza incidental, como os decía antes, el utilizar todos aquellos momentos en los que el niño o la niña muestra cualquier tipo de interés en cualquier cosa, objeto, sonido, algo que haya visto, y vamos a utilizarlo, vamos a aprovecharlo para poder sacar y exprimir objetivos de comunicación, objetivos de habilidades sociales, objetivos de aprendizaje cognitivo. El aprendizaje incidental es un arma que pocas veces falla porque estamos asegurándonos que hay una motivación y hay un interés por parte del niño y de la niña. Aprovechar cualquier conducta comunicativa. Cualquier momento es bueno y cualquier signo puede ser, signo de comunicación puede ser el inicio de un aprendizaje comunicativo, ¿no? O sea, potenciar la comunicación del alumno, favorecer momentos de comunicación, ¿no? El poder dar oportunidades al alumnado para que se pueda comunicar. Utilizar apoyos visuales, tanto para la comunicación como para la estructuración, como para la organización. Y evitar preguntas indefinidas. Cuando hacemos preguntas a nuestro alumnado con TEA de este modo, que no tienen una respuesta clara y concisa, puede ocasionar
en muchos momentos que el alumno o la alumna se sienta frustrado porque no sabe exactamente qué es lo que le estás preguntando, qué es lo que quiere decir o qué es lo que se le está pidiendo. Entonces vamos a intentar evitar siempre este tipo de preguntas, hasta que no veamos que poquito a poco podemos ir ampliando ese repertorio. Por supuesto que eso no quiere decir que no se pueda ampliar. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, Lola, para No, poder entrar en el bloque hasta gordo. ahorita, perdón, hasta ahorita no hay preguntas, Irene. Me imagino que más adelante vas a ir definiendo algunos de los conceptos que has usado como aprendizaje sin error, como todos estos conceptos que has mencionado. Me imagino que más adelante los irás No iba a entrar demasiado, no aclarando. iba a entrar demasiado en ese tema, pero bueno, el aprendizaje sin error, sí que me detengo ahora, sino un poquito, en esa parte. Volvemos otra vez para atrás. Ay, no, espera. Ujú. Ahora no voy a saber volver, verás. El aprendizaje sin error, eh, lo que supone es que tenemos que intentar que nuestro alumnado, que nuestro alumno, nuestra alumna, tenga todas las herramientas a su disposición y los apoyos que él o ella necesita para que el proceso que tiene que llevar a cabo en la tarea o actividad que está desarrollando no suponga cometer ningún error. ¿Qué supone esto? Que tiene que estar todo, por supuesto, tiene que haber una programación previa muy pensada. ¿Qué objetivo me quiero proponer? ¿No? Que al final no es tanto el material o la tarea en sí que elabora el niño, sino sobre todo cuál es el objetivo que quiero conseguir con el niño o con la niña, y a partir de ahí diseñamos la tarea. Entonces, si yo lo que quiero es que el niño o la niña meta los de color azul en un cuenco y los de color rojo en otro cuenco, tengo que hacer todo lo posible para que no haya ese error entre los dos colores. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues pongo un cuenco azul y ahí sabemos ya la asociación, ¿verdad? Y si no, tengo que moldear al principio. Tendré que coger a la manita del peque, coger el botón azul y llevarlo al cuenco azul. Tendré que coger el botón rojo y llevarlo al cuenco rojo. Y de esa manera estoy asegurándome que el aprendizaje está siendo sin error. Y esto lo encadeno, nunca mejor dicho, con el encadenamiento hacia atrás. Primero le otorgo todos los apoyos para que no haya aprendizaje con error, para que no exista el aprendizaje con error, le doy todos los apoyos y le moldeo. Y después le moldeo un poquito nada más hasta que voy retirando todos los apoyos que él va necesitando y yo me quedo simplemente atrás para supervisar que lo que está haciendo está bien. Y después de hacer esa supervisión, yo desaparezco por completo porque el niño o la niña es capaz de hacer la tarea de manera independiente, de manera autónoma. ¿Vale? Muy bien. Oye, Irene, otra pregunta. ¿El modelo Teach se utiliza para un grupo de edad únicamente? No. O... No, no me he dado cuenta que no lo había dicho. El modelo Teach tiene exclusión cero. Ellos llaman rechazo cero, porque podemos utilizar el modelo Teach con niños desde chiquitites, hasta adultos, mayores, ancianos. Es un método que como se basa en la estructuración, en la organización, en la predicción, siempre va a ser positivo en cualquier momento y temporalidad de la persona. Lo único que tenemos que ir haciendo es ir adaptando a aquella estructura que la persona necesita al momento evolutivo que él tiene. Claro, y muy importante porque probablemente, por ejemplo, en ancianatos, donde están personas de la tercera edad que quizá ya tienen desafíos cognitivos, etcétera, etcétera, modelo Teach puede ser utilizado de manera... Sí, porque al final lo que estamos haciendo es otorgar información a la persona, le estamos dando estrategias para que se pueda organizar. eh,
siempre y cuando no haya un problema de memoria, por ejemplo, que es lógicamente habrá otros objetivos prioritarios a trabajar con ellos, pues todo esto les va a venir muy bien, porque al final estamos dando tranquilidad, estamos dándoles información, saben lo que tienen que hacer, en qué momento lo tienen que hacer, de qué manera lo tienen que hacer, cuánto tiempo van a necesitar para poder hacerlo. Entonces, en realidad, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que adaptar nuestra estructuración, organización, etc., etc., al momento evolutivo de la persona con la que estamos trabajando, Muy ¿no? O bien. sea, incluso esto al final, con el tiempo, la propia persona puede incorporarlo a su rutina diaria, ¿verdad? O sea, no tiene por qué precisar del acompañamiento siempre de un adulto, de un profesional que le vaya guiando y marcando. No, la persona puede ir integrando estos aprendizajes dentro de su dinámica diaria y puede ir comprendiendo que esto le ayuda a poder organizarse, igual que cualquiera de nosotros podemos tener una agenda donde nos vamos apuntando y nos vamos organizando aquello que necesitamos, aquello que nos toca hacer, el día que tenemos que ir al médico, el día que tengo que llevar a mi hija a las clases extraescolares, ¿no? Y nos vamos organizando, pues ellos, del mismo modo, pueden ir incluyendo, interiorizando este tipo de estructuración para su día a día. Y tendrán y precisarán más o menos apoyos según la persona, por supuestísimo, y sus capacidades, sus habilidades, sus, ¿no? Perfecto. Irene, te voy a leer un comentario y también una pregunta. Aquí me dice, yo como estudiante de psicología y que me encuentro actualmente en las prácticas externas, si tú tienes algún curso en donde profundices más sobre este tema. Y bueno, ese es el plan. Ese es el Ese es plan. el plan, El sí. plan es que este sea la introducción y que en los inicios del 2021 sea ya más bien un curso, así que manténganse por favor pendientes de mis redes sociales. Y otra pregunta más, ¿puedes ampliar sobre evitar preguntas indefinidas? Sí. A ver, al final nuestro lenguaje es muy complejo, ¿verdad? O sea, eh, utilizamos muchas bromas, muchos dobles sentidos, muchos comentarios indefinidos. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que debemos controlar con nuestro alumnado con TEA. Las preguntas indefinidas, pues son, a ver que pongo un ejemplo concreto para que podamos aterrizarlo un poquito más. Mm, no me va a salir ahora ninguna pregunta. Me cachila Marsala. No sé cómo deciros. Es mucho más sencillo. ¿Lola? ¿Me Sí, estabas diciendo aquí algo? estoy. Cerré la cámara, pero aquí estoy. Sí, aquí estamos. Sería que como las preguntas abiertas, ¿no? Como, Sí, ¿a dónde quieres sí, ir esta tarde? sí, algo así. Claro, todo lo que implica deseo, expresar emociones y todo eso les va a costar un poquito más el poderlo contestar de una manera natural y espontánea. Sin embargo, si esa misma pregunta de ¿a dónde quieres ir esta tarde va acompañada de diferentes opciones a las que puede optar la persona, ¿no? Podemos ir al parque, podemos ir al cine, podemos ir a andar por el bosque, pues él o ella va a ser mucho más fácil que pueda responder con sus deseos, ¿no? Con aquello que él desea. Y entonces podemos después modelar una respuesta abierta y una respuesta natural ante esa pregunta, ¿no? ¿A dónde quieres ir esta tarde? Pues si ha elegido ir al cine, pues podremos modelar esta tarde, me gustaría ir al cine, ¿no? Ok. Y convertirla en una respuesta. Si al principio toda nuestra conversación con alumnado con TEA está todo el rato así abierto, lo que podemos es crear frustración por parte de ellos porque
no saben realmente lo que les estamos pidiendo y lo que les estamos expresando y lo que nosotros queremos de ellos, ¿no? O sea, es como, no sé lo que quieres, no entiendo qué es lo que quieres de mí en este momento. Entonces, como no lo sé, pues puede existir ese bloqueo, porque a veces que es costoso que además ellos puedan expresar que no entienden lo que les estamos preguntando. Sobre Exactamente. todo en edades más tempranas, ¿no? O sea, y bueno, incluso en la adolescencia en muchos casos, pero ahí existe esa parte, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que ir entrenando un poquito, bueno, entrenando, pues también como todos vamos aprendiendo de manera natural, de chiquititos a comunicarnos, pues esto es lo mismo, pero a lo mejor con otros ritmos, simplemente. Exacto, exactamente. Aquí hay otra pregunta que, bueno, este método se utiliza para niños con TEA. ¿De qué edad es? Carolina, esa respuesta, bueno, ya la dieron y es cualquier edad. Otra pregunta, ¿qué logros se han conseguido en la parte de comunicación a través de esta metodología en adolescentes no verbales? No sé si tienes algún comentario. No te puedo decir evidencia. No te puedo Claro. hablar de evidencia en este sentido, porque tenemos que tener en cuenta que esto es un método, es un programa, es una metodología de trabajo, es una estructuración y aunque favorezca toda la parte de comunicación, no es un método comunicativo. No estamos hablando de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, no, ni estamos hablando, por ejemplo, del lenguaje asistido natural, no es nada de esto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es favorecer todo el entorno. Con este método lo que hacemos es que favorecemos todo el entorno, preparamos todo el entorno. Me gusta mucho siempre este símil, ¿no? Preparamos la tierra, preparamos el campo, abonamos, echamos agua para que la flor pueda crecer, Exacto. ¿no? Pues esto es lo mismo. Preparamos todo el ambiente, preparamos todo el entorno, lo adecuamos, lo dejamos listo para que el alumno o la alumna pueda desarrollarse, pueda crecer hasta donde él quiera y donde él ponga sus límites, nunca jamás nosotros. Exacto. Entonces, la comunicación, lógicamente, si todo está preparado, todo el ambiente está estructurado, todo, pues va a ser mucho más sencillo que pueda aparecer. No estamos hablando de un sistema aumentativo ni alternativo de comunicación, ¿vale? Exactamente. Y yo nada más para ya dejar a Irene que continúe a esta pregunta que están haciendo, que es muy importante que comprendan, o sea, el modelo Teach yo lo puedo decir en un ejemplo. No es lo mismo que le digas a un niño que tiene sus carritos o sus juguetes en, no sé, en la sala y le digas, ve y guarda los juguetes en su lugar. Y cuando llega al lugar en donde los guarda, no hay una estructura, están revueltos los carros con los caballos o por allá en una repisa están puestos algunos juguetes, pero también hay caballos, pero además unas cajas de Legos y además en otro cajón tienes metidos más caballos y a lo mejor la persona, el adulto que ordenó ese cuarto, tiene su propio Sabe. orden, pero cuando el niño llega no tiene ninguna lógica, no sabe en dónde guardar este carrito, en dónde guardar este caballo, no sabe. Entonces tú tienes que estructurar todo el medio ambiente para que el niño no necesite de tu ayuda todo el tiempo. Y eso mismo ocurre con el resto de la educación. Creo que ese es un ejemplo que se me viene a la mente. Sí, al final entraremos un poquito más en profundidad, un poquito más adelante en todo este Exacto. tema, pero al final el objetivo principal de este método es buscar la autonomía de la persona en cualquiera de sus facetas de la vida, personal y social. O sea, Exacto. tenemos que buscar esa autonomía del niño y de la niña y lo tenemos que hacer lógicamente desde edades tempranas, pero no con alumnado TEA, con cualquier niño, con Cualquiera, cualquier con niña. cualquiera. Pues vamos a continuar, ¿Vale? Irene. Creo que esas son todas las preguntas por Estupendo. el momento. Genial. Pues vamos a empezar con el primer bloque que al final es el que vamos a desarrollar un poquito más, pero ya hemos dicho que son un poquito pinceladas, ¿vale? ¿Qué es la enseñanza estructurada? La enseñanza estructurada es la parte
más grande, ¿no?, de este método y que vamos y que se desgrana un poquito en varios aspectos. Y esto es adaptar la práctica educativa a las distintas formas de aprender, de comprender, perdón por la errata, y pensar. Tenemos que adaptarnos nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar, no el niño. Esta parte quiero recalcarla mucho, ¿vale? Porque es lo que estaba hablando un poquito antes, ¿no? Es el ambiente, es el entorno el que se tiene que adaptar al niño o la niña. Al niño o la niña con TEA o sin TEA, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos, somos excepcionales y necesitamos que el profesorado que nos atiende, que la familia que nos cuida, que nos protege y que nos quiere, tenga en cuenta quiénes somos, independientemente de la etiqueta que nos haya puesto quien sea. Eso nos da igual. Lo que necesitamos es que nos reconozcan, ¿verdad? Es ser reconocido. Entonces tenemos que adaptar nuestra práctica educativa a las diferentes maneras que podemos tener en el aula, de cualquier alumno típico o atípico, ¿vale? Entonces, para esto, para podernos adaptar a esto, tenemos que tener una organización del aula, que eso va a favorecer el aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solamente el aprendizaje, también la enseñanza. Es verdad que podemos sentir que es un trabajo arduo al principio, o incluso hay personas que pueden sentir que es continuado, pero sobre todo es al principio, porque después ya la dinámica va un poquito rodada, ¿no? Tenemos que tener unas expectativas muy claras y muy concretas. Nosotros, y tenemos que hacer que el niño tenga esas expectativas claras y concretas, ¿no? O sea, con la enseñanza estructurada es lo que conseguimos. Nosotros ajustamos expectativas y el niño ajusta expectativas porque sabe lo que se le pide. Programar teniendo en cuenta las capacidades y habilidades, las dificultades y los intereses, ¿vale? Tenemos que hacer un pack y tenemos que conocer muy bien a nuestro alumno y a nuestra alumna. Esto no es novedad, esto lo sabemos de siempre, ¿verdad? Que la mejor herramienta que tenemos para poder trabajar dentro de un aula es conocer a nuestro alumnado, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, sus intereses, para poder partir de ellos. Y tenemos que tener y partir y saber que la información visual puede ayudarnos muchísimo en todo este proceso, ¿vale? Objetivos. Los objetivos que se marca la enseñanza estructurada es incrementar la independencia del alumno o la alumna y el control de sus emociones, teniendo en cuenta sus habilidades, sus capacidades, intereses y necesidades, ¿vale? Como veis, esta retahíla de habilidad, capacidad, intereses... ¡Ay, perdonar! Jo, y es que encima me hace volver a empezar. Menos mal que llevamos poquito. Ah, aquí estoy. La retahíla de habilidades, capacidades, intereses y necesidades la vamos a tener siempre presente, ¿vale? Buscamos la autonomía. Buscamos la autonomía del alumno y de la alumna. Y el control y el conocimiento, no solo el control como que se me queda así como un poco encasillado, ¿verdad? El conocer las emociones y una vez que conocemos las emociones podemos controlar o transitar, más que controlar, vamos a decir transitar por esas emociones, conocer cómo podemos transitar por esas emociones, ¿verdad? Esta es una parte que además al alumnado con TEA es verdad que suele ser dificultoso, suele costarles, entonces es muy importante ese trabajo de teoría de la mente, ¿no? Y ese trabajo emocional con ellos, de inteligencia emocional, para con ellos y que puedan ir aprendiendo y desarrollando esos aprendizajes. Tiene 4 componentes de enseñanza estructurada, que es donde vamos a ir ahora a desgranar. Los componentes son la estructuración física del entorno, por un lado, las agendas diarias, el sistema de trabajo y la estructuración e información visual, ¿vale? Esos cuatro componentes son los que vamos a desgranar ahora, poquito a poquito, ¿vale? Vamos a desgranar 2 pararemos para dudas y preguntas y después haremos otras 2, ¿de acuerdo? Pues empezamos con la estructuración física del entorno. A ver, que sepa la hora yo. Vale.
Aquí, dentro de la estructuración física del entorno, os he puesto una imagen que podéis encontrar en internet muy fácilmente dentro de Autismo Diario, que es de donde yo la he sacado, y donde hay una estructura de todo el entorno del aula, de todo el aula, que como podéis ver va por zonas, ¿verdad? Después os voy a enseñar al final una imagen hecha por mí de un aula tipo con una estructuración física TITS y con todo lo que vamos a ver en este ratito, ¿vale? Entonces en ella tenemos que tener varias partes, que son estas. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un trabajo uno a uno, que esto significa que tenemos que contar con una mesa, que sería este rincón o este rincón, según el momento de trabajo, sería uno u otro, ¿vale? El trabajo uno a uno significa que tenemos una mesa de por medio al principio y vamos a trabajar enfrente y vamos a otorgar el apoyo que necesita nuestro alumno o nuestra alumna en todo el momento en el que necesite. Ese apoyo se puede ir retirando poquito a poco. Me voy a poner a su lado primero, después me voy a poner detrás para supervisar y por último voy a desaparecer de ese momento. Cuando yo desaparezco de ese momento como profesional es porque el niño ya está preparado para realizar esa actividad concreta de manera autónoma. Y como está preparado, podemos pasar al rincón de trabajo independiente, que sería este. Aquí sale un poquito borroso, pero que está muy estructurado, como podéis ver. Entre medios hay una mesa y una silla. Y tenemos dos estanterías donde vamos a poder coger el material que necesitamos para desarrollar la actividad y dejar el material en el otro lado una vez terminada. Tenemos la transición, que es un momento, es una zona donde, que puede ser esta, sí, perfectamente puede ser esta, donde el alumno o la alumna va a ir a informarse de aquello que le toca después de una vez terminada la actividad elaborada, donde se va a informar de todo lo que va a pasar durante el largo del día, donde va a realizar la asamblea, donde va a compartir con sus compañeros en la asamblea lo que ha hecho el día anterior, ¿vale? Esa es la zona de transición. Una zona de juego, de ocio, que aquí pues, podría ser cualquiera de estas. Una zona de trabajo en grupo, que sería, por ejemplo, esta. Una zona de calma, de relajación, de lectura. Depende del currículum del currículum escolar de cada uno que tengamos dentro de nuestro sistema educativo, de nuestro país, de nuestra ciudad, ¿no? De nuestra comunidad. Podemos crear los rincones que necesitemos. Los rincones los vamos a crear a nuestra necesidad, lo que nosotros podamos necesitar y que sepamos que nuestro alumnado puede necesitar. Para mí, por ejemplo, el rincón de la calma, de la lectura y de la relajación es importante. Sí, sí, porque creo que todos en algún momento dentro de nuestra jornada escolar, cualquier alumno, cualquier alumna, puede estar en un momento determinado más estresado de lo normal, puede necesitar relajarse un ratito, puede necesitar distraerse leyendo un cuento para poder volver al trabajo de una manera eficaz, ¿no? Entonces creo que es un momento y una zona donde puede ayudarnos a que toda la dinámica del día se lleve a cabo mejor, ¿no? Pero al final es lo que os digo, los rincones los vamos a elaborar, los vamos a crear según nuestras propias necesidades. ¿Vale? Tengo, ahora, ya lo sé. Es que, ¿sabéis qué me pasa? Que estaba saliéndome todas las imágenes de las ventanitas y no conseguía ver la parte de arriba de las diapositivas. Bueno, el entorno lo vamos a organizar, se organizará para que el alumnado pueda entender dónde se realiza cada una de las actividades. Tenemos que tener claro dónde se realiza y dónde se guarda las cosas, dónde se ordena. Esto es un poquito lo que os comentaba antes, Lola, ¿verdad? O sea, saber dónde tenemos las cositas para poderlas guardar, saber dónde tengo mi material para poder ir a buscarlo, saber cuál es mi carpeta del trabajo
y que esa carpeta esté señalizada. Si voy a hacer matemáticas, saber dónde tengo que ir a hacer matemáticas, ¿no? Me he ido, ¿verdad? No, aquí estás. Me he ido de No. diapositiva. Ah, no, aquí estás. Vale. Vale. Y entonces, perdonar, como conceptos esenciales, tenemos que tener claro que tenemos que establecer unos límites físicos o visuales claros. Por eso, como veíais en la diapositiva anterior, veíais que hay muebles que no están pegados a la pared, sino que están puestos en perpendicular, ¿verdad? O sea, y eso va a delimitar los espacios de trabajo e incluso podemos utilizar códigos de color. Podemos pintar la pared por zonas. La zona de la asamblea la puedo pintar de color azul clarito, la zona de trabajo independiente la puedo pintar de color moradito, en la zona de juego la puedo pintar de color verde, ¿vale? Podemos hacer un código de colores para cada zona, que eso va a delimitar el espacio. Y reducir todo lo posible las distracciones visuales y auditivas. Esto, por ejemplo, si este método lo lleváramos a cabo, que es lo ideal, de hecho, dentro de un aula de infantil ordinaria, con alumnos con y sin diversidad funcional, con o sin autismo, es verdad que es algo que al principio nos puede costar un poquito. ¿Por qué? Porque es muy común que las aulas infantiles, de educación infantil, estén muy, muy repletas de estimulación visual, ¿verdad? Tenemos las letras en la pared, tenemos los números en grande, además colgamos todos los dibujos de los niños, además ponemos un paisaje, además, no sé, ¿verdad? Tenemos siempre las paredes muy repletas. No quiere decir que no haya cosas en las paredes, por supuesto que pueda haberlas, pero tenemos que medir muy bien qué es lo que ponemos y qué es lo que no ponemos, ¿vale? Vale. Segundo componente. Nos vamos a las agendas diarias. Esta es una de las partes que yo creo que pues tiene una importancia muy grande. Las agendas diarias nos proporcionan a todos, creo que es generalizado, aquí puedo hablar de cualquier persona, ¿no? Una agenda que nos proporciona orden, anticipación, organización, tranquilidad, conocimiento. No sé, creo que es algo que es común para todos, ¿no? Pues imaginaros para un alumno con TEA que le cuesta organizarse y predecir lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir durante el día. Y no es capaz de prever aquello que va a ocurrir por mucho que esté en el mismo entorno de todos los días, ¿no? Proporciona oportunidades para poderse desplazar tanto dentro del aula como fuera del aula, en el entorno escolar. ¿Por qué? Porque una agenda puede ser fija o puede ser móvil. Y el alumno puede llevar su agenda una vez que ha terminado una actividad, mirar el paso siguiente y ver que le toca ir al laboratorio para ir a coger una probeta para hacer el experimento dentro de su aula de referencia. Y entonces él sabe que después de terminar la actividad que ha hecho, pues le toca eso. Y se va. Y puede coger y decir a la persona, a la profesora o al profesor, me toca irme, me voy y incluso sin lenguaje oral, por ejemplo, puedes señalar al profesor o la profesora y decirle dónde va, ¿vale? Y estamos favoreciendo también comunicación. Proporciona rutinas que son cómodas, que son predecibles, porque ya las saben, porque se les ha informado con anterioridad. Y además les proporciona calma para poder pasar de una actividad a otra. No está esa incertidumbre de ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca? ¿No? Ya con una agenda tenemos eso lo tenemos solucionado. Y por lo tanto vamos a solucionar también muchos problemas de estrés y de frustración y por supuesto ansiedad o posibles problemas conductuales ante este tipo de problemas, ¿no? Ayuda al alumnado a llevar mejor los cambios. Cualquier cambio con una agenda es mucho más fácil trabajarla con el alumno. Si tú usas una agenda para contarle que hoy no te vas a ir a tu casa a comer, te tienes que quedar en el comedor a comer porque mamá y papá están trabajando,
Es mucho más fácil poderlo trabajar con el niño desde el día anterior o desde por la mañana bien temprano, esa agenda que le estás informando que ese día no se queda a comer no se va a ir a comer a casa, sino que se tiene que quedar a comer en el comedor. Por lo tanto, va a digerir ese momento paulatinamente durante el día y va a llegar el momento, y no quiere decir que no vaya a sentarle mal, pues seguramente que sí que le siente mal, pero por lo menos va a poderlo llevar y sobrellevar de mejor manera. Tipos de agenda. A ver, aquí nos encontramos con que las agendas, depende del alumno o de la alumna, podemos hacerlas con objetos reales, con fotografías o con pictogramas, ¿vale? Así está diseñado el método dependiendo del momento evolutivo del alumno o de la alumna, ¿vale? No, por ejemplo, si decidimos que tenemos que utilizar objetos, podemos usar un objeto de transición, que esto significa que solamente voy a mostrarle un objeto al alumno o a la alumna en el momento en el que ha terminado la actividad anterior y le toca la actividad siguiente. Es decir, por ejemplo, ha terminado de jugar con el peluche que tenemos aquí y cuando lo coloca en su lugar, yo le muestro el siguiente, que es que le toca desayunar porque tiene un plato con una rebanada de pan, es un objeto real, ¿vale? Le muestro y ella ve, toca, o él ve, toca lo que le toca en el momento siguiente, ¿vale? Eso es objeto de transición. Este sería una secuencia de objetos. Esta imagen sería una secuencia de objetos en la que con imagen entre medias. Pero bueno, una secuencia de objetos en donde ya le indico que primero tiene que hacer esto que es como la pieza de un puzzle. Después le va a tocar logopedia, que pone la imagen de hablar. Después le va a tocar jugar con objetos, parece como de sensorial, ¿verdad? Cosas sensoriales. Luego le toca el desayuno y después le toca lavarse los dientes, ¿vale? Y eso es una secuencia de todo el día. Después podemos utilizar una foto o el dibujo de transición, uno solo, ¿vale? Por eso pone único, para la transición. O podemos usar una secuencia de fotos para parte del día, o fotos para todo el día, secuencias de dibujos o la palabra escrita, ¿vale? Que también es una secuencia y es una agenda. No tiene por qué ser siempre pictogramas, dibujos u objetos. Podemos utilizar palabras, depende del momento evolutivo del alumno, de la alumna, del adolescente, del adulto, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito más ejemplos de este tipo de agendas, ¿vale? Esto sería una secuencia de imágenes pictográficas donde el niño sabe qué es lo que le toca durante todo el día y con esta flecha va indicando en el momento en el que está. Entonces tiene que acudir a la zona de transición que hemos hablado antes y cuando termina la asamblea tiene que pasar la flecha al paso siguiente, que es que le toca trabajar y entonces sabe que se tiene que ir a la zona de trabajo. ¿De acuerdo? Una vez que termine, vuelve a la zona de transición, mueve la flecha y sabe que le toca la zona de juego. ¿Vale? Y después sabe que le toca cambiar el pañal, después leer un cuento, ¿vale? Esta sería la secuencia individual para un solo alumno de lo que tiene que hacer. Aquí tenemos un horario semanal, que este horario semanal puede ser para toda la clase, por ejemplo, ¿no? Con las diferencias que pueda tener cada alumno o cada alumna, que después puede tener su propio horario semanal. Pero este horario semanal puede ser para toda la clase. La clase de color rojo tiene este horario, que a primera hora tiene asamblea, después tiene matemáticas, ¿no? De esto pasaríamos al horario mensual, donde nos marca y nos puede indicar dónde tenemos vacaciones, cuando vamos al cole podemos marcar todos los días que tenemos cole, los días que estamos en casa, los días que hay un puente, los días que tenemos vacaciones, ¿vale? Y entonces esto sería la organización de todo el mes,
con esta agenda de todo el mes, estamos informando y prediciendo y acompañando en las fiestas que pueda haber, hay un cumpleaños o está la celebración de Navidad o toca Halloween, que es una fiesta así como un poco especial en muchos casos, el tema de disfrazarse, el tema de los sustos y podemos trabajarlo. Y por último, este sería un ejemplo de una agenda, como veis, todos estos pictogramas son de Arasac, ¿vale? Luego os he puesto el Instagram también de Arasac. No me he dado cuenta, Lola, de pasarte la web de Arasac para que puedan consultarla también si quieren. Sí, no te preocupes, yo la coloco y la he colocado muchas veces en mis redes y ahorita la estoy Vale, colocando de nuevo. vale, entendido. Vale, pues en esta, por ejemplo, aquí nos desgrana, además de decirnos qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Igual que aquí que está la asamblea, la tenemos aquí con otro tipo de pictogramas. Después nos dice qué es lo que voy a hacer en la asamblea, ¿vale? Que esto sería la información visual, la parte de información visual. Tengo lectura, ¿y qué voy a hacer en lectura? Tengo trabajo individual, ¿y qué voy a hacer en trabajo individual? ¿Vale? Entonces, poquito a poquito se puede ir complicando esa agenda, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos los meses del año, algo general, ¿no? De qué día de la semana es, en qué mes estamos, cómo me siento, qué tiempo hace, qué estación es en la que estamos, ¿vale? Y este sería, por ejemplo, una agenda de actividades clave en las que los lunes sabemos que tenemos que irnos a informática, los martes nos vamos a psicomotricidad, los miércoles a estimulación sensorial, los jueves a manualidades y los viernes nos toca juego. Entonces, de esta manera ponemos actividades clave. Por ejemplo, esto podría ser en un aula regular, en un aula ordinaria. Aparte de todos estos ejemplos, también podríamos añadir el día que toca inglés, el día que toca educación física y tengo que llevar el chándal puesto para el colegio, por ejemplo, y estamos ya prediciendo qué es lo que tenemos que hacer para el día siguiente y cómo tengo que ir vestido desde casa, por ejemplo, o tengo que llevar en una bolsa para poderme cambiar en el cole, ¿vale? Y por ahora ya estaría el sistema de trabajo la estructuración física y las agendas visuales. Lola, ¿hay preguntitas? Y sí hay varios comentarios y algunas preguntas, déjame te comento. Por aquí, bueno, me estaban diciendo que dónde se consiguen esas agendas, pero bueno, ya dijiste en Arasac, y Sí, además las agendas no es que tú vas y las compras, es que tú las tienes que armar, porque acuérdense que es individuales. individual, no, Sí, o sea, no es una para todos, es para cada no. niño. Entonces, a través de Arasac, incluso en Google, si ustedes ponen agendas visuales para autismo, les va a salir un sinfín de material, ¿no? Hay otro comentario que, bueno, creo que, bueno, uso el método Teach desde hace 2 años. Su hijo tiene 8 años y Ay, qué mal te oigo, Lola. ¿Me oyes mal? Sí, te digo fatal. Qué barbaridad. Súper entrecortada. Eh, no sé por qué. A ver, me voy a poner los audífonos. Este, a ver, ¿me escuchas ahí mejor? Sí, ahora sí. Ok. Por aquí dice, uso el método Teach desde hace 2 años. Parece que el niño o niña, no sé, tiene 8 años y lo identifica súper bien. Tiene autismo moderado, pero siento que nos estancamos. Hace oraciones para comer, tomar y pedir, pero para hablar, nada. Solo dice AEA que es galleta, pero creo que aquí están confundiendo nuevamente. Me parece que hay una confusión otra vez, Irene, pensando que el modelo Teach es un método de desarrollo de comunicación verbal. Ya, sí, sí, entiendo. A ver, lo que me dices,
Claro, es lo que tú dices, creo que hay un poquito de confusión. Aquí estamos preparando lo que es preparar el entorno. Si me hablas de comunicación y que este niño no termina de arrancar, tenemos que mirar y buscar cuál es el método de sistema aumentativo alternativo de comunicación o, por ejemplo, el lenguaje natural asistido que necesitamos o sea, partiendo del lenguaje natural asistido, podemos utilizar cualquier sistema aumentativo o alternativo de comunicación para ese niño en particular. Lógicamente, el entorno que le pongamos al niño va a favorecer el aprendizaje de ese sistema de comunicación. Lo que tenemos que tener claro es que lo que tenemos que propiciar y lo que tenemos que otorgar al niño, al menor, en este caso, es un sistema de comunicación. Tenemos que tener claro que la comunicación es un derecho y que tenemos que intentar por todos los medios, que ese niño pueda comunicarse de cualquier manera posible. Y esto significa que tenemos que buscar, pues si con el sistema APEX es posible, es decir, usando pictogramas, si es posible con el sistema de Benson-Sefer, que es el lenguaje con lenguaje de señas, no el lenguaje de señas, ¿vale? Si, no lo sé, tenemos que ir mirando, tenemos que ir probando y tenemos que descubrir, sabiendo cuáles son las habilidades, las capacidades, los intereses, la motivación de ese alumno, descubrir qué método es el mejor para él o para ella. Y el ambiente lo tenemos ya preparado para desarrollar eso. Pero son dos cosas diferentes. Exacto, ¿Vale? muy importante, creo que es importante que lo recuerden. Otra pregunta más, ¿se puede utilizar el modelo Teach en casa? Sí, claro, claro. O sea, esto es importante. Por eso os decía al principio que una de las partes más fundamentales que a mí me parece que tiene este método es que ya Eric Schopler pensó, sintió junto con su compañero que la familia era fundamental en todo esto y que tenían que aprender de todo esto. Tú puedes estructurar tu hogar del mismo modo que puedes estructurar la escuela. Lógicamente, los rincones de los que hemos estado hablando, los espacios y las zonas de las que hemos estado hablando anteriormente, no van a ser las mismas, pero tú tienes tus espacios que puedes delimitar dentro de su propia habitación, puedes delimitar los espacios dentro del salón, puedes delimitar espacios dentro de la cocina, puedes utilizar la agenda visual para poder trabajar con tu hijo, con tu hija desde el inicio del día, qué es lo que va a ocurrir durante todo el día. La agenda visual no es solamente para el cole, es para casa también. Yo cuando me levanto tengo una estructuración del día, ¿verdad? Ya la tengo muy interiorizada. Yo sé que nada más levantar, pues necesito ir al baño por necesidad fisiológica imperable, esa no se la salta a nadie. Después necesito mi café y luego pues me visto, me arreglo, me ducho, ¿no? Cada uno tenemos nuestra estructura de la mañana. ¿Para qué? Para salir a trabajar. Me voy a trabajar, hago mi jornada laboral y vuelvo a casa. Pues con ellos lo mismo. Y tenemos que darle esa predicción de la que hablábamos antes también en casa. También se la tenemos que dar en casa. Los papás y las mamás es fundamental, por eso Eric tenía siempre la escuela abierta para que aprendieran los papás y las mamás a utilizar todo esto y que lo pudieran llevar a casa, porque sabía que eran una parte fundamental e indispensable para el aprendizaje de todo este tipo de habilidades. Exactamente. Porque al final el niño y la niña, donde más horas pasan, es en casa. Es en casa. Y más ahora. Y más ahora. Y más ahora. Eso es. Y más ahora. Efectivamente. Y las personas de referencia para cualquier niño, cualquier niña, su referente primordial, principal y el primero de todos es su mamá y su papá. Donde hay emoción, donde hay sentimientos, con el primero o con la primera, es con su mamá y con su papá. Entonces, si queremos partir de la emoción y de los sentimientos para poder desarrollar aprendizajes, tenemos que saber que es que el papá y la mamá eso ya lo tienen hecho.
lo llevan haciendo desde que fue engendrado. Entonces, todo ese camino lo tienen ganado. Y nada más que nos queda ir implementando todo esto, ¿no? Lo que Exactamente. necesitan es acompañamiento, por supuesto que se necesita acompañamiento para poderlo llevar a cabo, ¿no? Ni mucho menos, pero no perpetuo, nunca jamás perpetuo. No, no. Y Entonces, sabes, Irene, acabas de decir algo importante y si me permites voy a compartir una anécdota que en algún momento sí, ocurrió que creo que es relevante ahora. Una mamita en algún momento me dijo, esto de de las agendas visuales me parece que hace a mi hijo muy rígido. sí, Y algo que yo quiero comentar es, Irene acaba de decir algo. Nosotros en nuestro día a día podemos hacer nuestra propia agenda en la cabeza. O sea, vamos a decir, me voy a levantar, voy a ir al baño, me voy a cepillar los dientes, me voy a bañar, después me voy a vestir, después, no sé, voy a preparar el desayuno, en fin. Pero nuestros chicos y chicas recuerden que no tienen aún esa habilidad o esa capacidad de crear su propia agenda en la cabeza. Entonces es por eso que nosotros se las tenemos que proporcionar inicialmente hasta que ellos vayan conociendo cuál es el proceso que viene y que sigue y que sigue. Entonces, es muy importante esto que estás hablando de las agendas. Y por otro lado, esto de la organización de la casa en este modelo Teach, pues muchas casas somos modelo Teach porque así funcionamos. Otras casas no. Si las casas son muy desordenadas, definitivamente no hay modelo Teach andando ahí y es muy difícil crear estructura en los niños y orden y demás, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar en el espacio de Irene en España y bueno, pues ahí todo está organizado modelo Teach. Y Leia sabe en dónde se guarda la ropa interior y Leia sabe en dónde se guardan las camisetas y en dónde se guardan los zapatos y en dónde se guardan las medias y en dónde se guardan los libros grandes y los libros pequeños y los juguetes grandes y los juguetes pequeños y los lápices de colores. Y eso es el modelo Teach en casa, ¿no, Irene? Y que los niños pueden encontrar todo con facilidad, de manera que ya no necesitan nuestra asistencia todo el tiempo. Esos son los dos comentarios que quería hacer. sí, así es. A ver, es verdad que a lo mejor lo que no podemos llevar a cabo es todo el método en general, ¿no? Lo que es el programa completo, toda Claro, la parte de que estamos hablando ahora de la estructuración, de la enseñanza estructurada, pero sí que podemos coger aquello que nos interesa, que nos vale, que es funcional para nuestro hogar y que podemos llevar a cabo, como decía Lola, pues a ver, toda la parte que favorezca toda la autonomía posible en mi hija, en mi hijo, da igual que tenga autismo que no lo tenga, yo lo voy a poner en marcha. Entonces, si a mi hija le favorece la autonomía y en las destrezas y habilidades de su vida diaria, de cualquier tipo de vida diaria, o sea, en cualquier tarea de su vida diaria, le favorece que haya una estructuración visual, una agenda visual o que haya una señalización visual, pues yo se lo voy a hacer. Y como ha visto Lola, pues todo está marcado, todo está señalizado con pictogramas. Ella tiene en aquello que le cuesta un poquito más por desarrollo evolutivo, tiene su secuencia de cómo debe hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, el cepillo de dientes. Entonces, pues poquito a poquito, pero es importante. exacto. A ver, por aquí, déjame ver. Hay otra pregunta. Si se puede combinar el modelo Teach con el sistema Montessori. Ay, esto es un poco, yo creo que sí. Es difícil al final lo que tenemos que tener un poquito en nuestra cabeza es que nos tenemos que quedar con aquello que funciona, que nos funciona a nosotros como docentes y en nuestro aula de ese curso y ese alumnado que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, yo no soy purista, por así decirlo. No, yo no sé que si tenemos el método Teach y trabajamos con el método Teach o con el programa Teach, vamos a llevarlo sí o sí a rajatabla. No.
No. Yo creo que hay muchas cosas del programa Teach que se pueden compaginar con Montessori y que pueden venir muy bien. Y que Montessori puede ayudar muchísimo dentro del método Teach en muchas cosas, ¿no? O sea, al final hay muchos aspectos de Montessori que son muy favorecedores, que llevan al desarrollo del niño y de la niña de una manera natural, sin forzar, sí, respetando los ritmos, y esto es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente como docentes dentro del aula, ¿no? Y también como papás y como mamás, el respeto de los ritmos, no correr, no pensar en cuánto tarda, ¿no? Y estas ganas que en muchas ocasiones nos dan y tenemos los papás y los mamás en que el niño ande, el niño corra, el niño... ¿no? Pues no vamos a correr nosotros por ellos, vamos a respetar sus ritmos. Y todo eso que tiene Montessori es fundamental. Es una filosofía, es una mirada hacia la infancia que es maravillosa y que podemos integrar perfectamente dentro de la dinámica. ¿Cuál es la parte que en momentos determinados pueda ser confrontante con lo que es el método Teach? Pues con alumnado con TEA, ¿eh? No en general. Con alumnado con TEA, pues que hay veces que si nosotros lo que queremos propiciar es el aprendizaje sin error, que hemos estado hablando antes, ¿no? Que el niño pueda ir aprendiendo y que aprenda una dinámica de aprendizaje, que tenga una secuencia de aprendizaje para poder llegar a un fin, a una meta, y que esa secuencia y esa transición sea sin cometer errores. Esto choca un poquito con Montessori, porque Montessori lo que nos dice es que el niño tiene que ir descubriendo, y descubrir por sí mismo significa cometer errores, como nos Claro. pasa a todos. Entonces, esto puede chocar un poquito. ¿Qué pasa aquí? Pues que ni todo es blanco ni todo es negro. Que a lo mejor resulta con un alumno particular podemos trabajar con el aprendizaje sin error en determinadas ocasiones y en otras no. Y así favorecer un poquito la flexibilidad, en la frustración ante la equivocación, favorecer, quiero decir, porque todo esto también hay que trabajarlo y hay que verlo. Y Montessori puede ahí dar y otorgar esa parte, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer pues un poquito de cal y un poquito de arena, pero teniendo en cuenta siempre y muy presente que si utilizamos este método con alumnado con TEA, que es para el alumnado que fue diseñado, aunque ya vamos a ver ahora que no tiene por qué ser solamente para ellos, si estamos con alumnado TEA, tenemos que tener en cuenta las características de mi alumno con TEA, cuáles son sus capacidades, sus habilidades y sus necesidades para poder hacer esa balanza, ¿no? Ese equilibrio entre las dos cosas, pero sí que podemos compaginarlo. Exacto. Aquí hay un comentario solamente, te lo leo. Yo lo he utilizado en casa por varios años, me ha funcionado muy bien, mi hijo se ha vuelto más independiente. Así que sí, ayuda Qué mucho. bueno. Aquí hay otro comentario. Ojalá puedan comentar sobre estrategias para incluir a un alumno TEA a primer grado de primaria al regreso de la pandemia, ya que llega de una escuela nueva, estructura diferente, nuevos docentes, compañeritos, etcétera. Y yo creo que, Irene, aquí es donde viene el gran desafío de introducir el modelo Teach por primera vez en un aula. Y me parece que hay un En, periodo de transición, ¿no? O cómo se hace. en un aula ordinaria. Regular. Uh-huh. Eh, bueno, yo no siento que haya que tener una transición. Ok. No, al final, los dos puntos que hemos estado viendo hasta ahora, que es la parte de la estructuración física y la parte de las agendas visuales, es la parte más, no sé cómo decirte, es como las raíces y el tronco, ¿no? De un árbol. Y no supone tanto. Lo que tú tienes que tener en cuenta son los objetivos que tú vas a querer conseguir en el aula con esa estructuración física, ¿verdad? Y entonces para eso tienes que diseñar muy bien qué zonas quieres o necesitas en tu aula para poderlas distribuir, saber que tienes que contar con material físico para hacer las divisiones o con pintura, por ejemplo, o
con líneas en el suelo, que también podemos hacerlo con líneas en el suelo con cinta adhesiva de colores puesta en el suelo y así hacemos las divisiones. O sea, quiero decir, hay muchas maneras, pero no necesariamente necesitamos una transición. Y es muy, puede ser fundamental, puede ser un cambio de la dinámica del aula en general para todo el alumnado, no solamente para el niño con autismo, sino para todo el alumnado. Eh, puede ser muy, 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 muy interesante. De hecho, o sea, es que lo es, porque al final tenemos los diferentes espacios para trabajo donde los niños y las niñas pueden ir rotando, donde tú como profesor o profesora te puedes dedicar a ese alumno de manera individual o al grupo de alumnos que les toca trabajar en grupo, mientras que el resto está trabajando de manera individual o con la profe de apoyo si tienes la suerte de tenerla, para trabajar, por ejemplo, aspectos de comunicación, por ejemplo, dentro del aula, con los diferentes alumnos que puedan necesitar ese apoyo a mayor o menor nivel. Puedes tener tu zona de juego donde los niños pueden estar. Entonces, dependiendo lógicamente de la ratio de alumnos, de la cantidad de alumnos que tengas en el aula, pues puedes hacer más zonas o menos zonas y puedes distribuir muy bien el trabajo. Se puede hacer muy bien, se puede hacer muy chulo. Ok, pues esas son las preguntas por ahora, Irene, así que podemos continuar. Vale, a ver, pues vamos a continuar. ¿Se me está escuchando bien a mí? Sí, Vale. Es que a mí me dejó de funcionar un casco, que no sé por qué. Y ahora, digo, no sé si se me oye o no se me oye, pero vale. Sí, sí, sí. Eh, Si no, por ahí que nos digan las personas. Y para los que no sepan lo que es casco, son los audífonos, ¿ok? ay, sí. Ay. Bueno, pues pasamos al siguiente componente, que es el sistema de trabajo. Con, como os he dicho antes, como le estaba diciendo ahora a Lola respondiendo a la pregunta, lo que hemos visto hasta ahora es como las raíces, que sería la estructuración física, el tronco, que serían las agendas visuales, y ahora vamos a las ramitas, ¿no? Aquello que va saliendo, que serían el sistema de trabajo. Y aquí es donde vamos a organizar cada una de las actividades que hemos visto un poquito antes, ¿verdad? Que os estaba enseñando esa imagen de que veíamos asamblea y qué voy a hacer en la asamblea, en lectura que me toca, qué voy a hacer en lectura, ¿verdad? Pues un poquito es esa organización de las actividades que les ayuda a aprender a trabajar de forma autónoma. Incidimos todo el rato en la autonomía del niño y de la niña. Se puede utilizar también para estructurar y organizar el trabajo en parejas y de forma grupal, ¿vale? Lo que estamos haciendo es segmentar esa actividad que le hemos puesto de título lengua y que el niño ahora lo que tiene que saber es qué es lo que tiene que hacer. En la asignatura de lengua, pues primero voy a leer el texto. Después de leer el texto tengo que responder a las preguntas 1, 2 y 3 en la línea roja. Después de leer, de contestar, tengo que analizar esta palabra, por ejemplo, ¿vale? Todo esto estamos organizando de qué pasos tengo que seguir, ¿no? Y esto también lo podemos hacer con material manipulativo, ¿vale? Esto lo podemos organizar por números y lo podemos organizar también por cajones dentro, que antes os lo enseñaba, ¿no? Les da información de qué tienen que hacer, de cuánta tarea tienen que hacer en el periodo de tiempo que tienen, del avance de su tarea y de cuándo han terminado, y les ayuda en la transición entre una tarea y otra, una vez finalizada. ¿Sí? Este sería un ejemplo, ¿no? Esto es un Rincon Teach. Yo tengo aquí todo el material manipulativo que quiero que trabaje la persona. Entonces, el orden lo va a dar siempre, el orden va a ser siempre o de izquierda a derecha, por el sentido de la lectura, o de arriba a abajo, o los números, 1, 2, 3, ¿vale? Podemos acompañarlo, también podemos hacerlo por código de color. En vez de 1, 2, 3, yo aquí en el cajón puedo poner una etiqueta verde, después una etiqueta azul y luego una roja, y aquí le pongo un cartel, una agenda visual,
donde le voy a decir que primero le toca rojo, después le toca verde y después le toca azul. No sé qué orden he dicho antes de colores, ¿vale? Entonces él va a saber y entonces yo cojo la actividad, la elaboro en mi mesa y cuando termino la deposito en su sitio, en su mismo sitio, ¿vale? Primero lo deposito en el primero, ¿vale? Aquí lo voy a depositar. Y por último entramos en la estructura de información visual. Esto es un poquito más, ya entrar un poquitito más en materia, ¿no? Es desgranar todavía más aquello que queremos que el niño o la niña pueda hacer. Es el complemento de los sistemas de trabajo que hemos visto anteriormente y las agendas visuales, ¿vale? Estamos complementando las dos cosas. Entonces tiene tres componentes. Tiene que haber una claridad visual, tiene que haber una organización visual y tiene que haber instrucciones visuales, ¿vale? Tienen que estar las tres cosas, ¿vale? Dentro de la claridad visual, pues tendríamos, ¿verdad?, la delimitación de espacios. Esto es lo que os decía antes. Estas imágenes del blog del ciclo 2. En este espacio tenemos la delimitación física, la delimitación a través de colores y líneas en el suelo, la delimitación por colores en la pared, con la pared pintada, ¿vale? Tenemos varias maneras. Esto es claridad visual. El niño o la niña, el adolescente, ¿vale? Va a ver cuál es el lugar enseguida, ¿vale? Delimitas espacios con los muebles, con colores, indicar en qué modo queremos que se realice la actividad a través de claves visuales como formas, colores, por ejemplo, con las actividades TEACH, que tienen la caja, por ejemplo, con la caja, son actividades que se hacen en una caja y la misma caja marca el inicio y marca el fin de la propia actividad, porque está contenida, son cajas contenidas y entonces en un lado tengo los palitos y en el otro lado tengo los lugares donde tengo que poner los palitos, por ejemplo, ¿vale? O en un lado tengo las cuentas y en otro lado tengo la cuerda donde tengo que ensartar las cuentas. La organización visual sería distribuir los materiales de forma estable. Esto es lo que estábamos hablando antes con Lola, ¿no? El etiquetar los cajones de donde están los materiales, el etiquetar aquellos lugares donde tienen que guardar sus materiales, etiquetar donde tienen que dejar las cosas, los juguetes, ¿no? Los cuentos grandes, los cuentos pequeños, los juguetes, ¿verdad? Tiene que tener un orden lógico, lo que estábamos hablando antes. Tiene que ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Podemos dividir, además, luego esto también, la organización visual también implica, a la hora de hacer una tarea, podemos dividir cuando estamos poniéndole una hoja de trabajo, pues primero vamos a hacer esta cuadrícula, dividimos en 4 y vamos a hacer primero una cuadrícula, luego otra cuadrícula, luego otra y luego otra. Estamos dividiendo y estamos organizando a nivel visual la tarea, ¿no? Y después, por último, las instrucciones visuales, que proporciona al alumno o a la alumna información visual que le explica de una manera muy intuitiva qué se le está pidiendo exactamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y puede ser, por ejemplo, a través de plantillas, como la que os pongo aquí, o de instrucciones secuenciadas escritas o con imágenes. Primero cojo el tenedor, después pongo el tenedor, después tercero cojo el cuchillo. ¿Me explico? Esto sería escrito o con pictogramas. Y esto sería con una plantilla que ya le está otorgando absolutamente toda la información de las instrucciones que tiene que llevar a cabo. Una instrucción visual también podría ser una receta de cocina, ¿vale? Por ejemplo. Y esto es, los pictos que usaba aquí son de Arasac. Esto es un aula que he creado yo, un dibujo que he creado yo para explicaros un poquito de una manera más clara, porque el otro dibujo no quedaba demasiado claro.
Entonces, pues bueno, para que pudierais ver cómo se puede diseñar un aula, las zonas y los espacios, ¿no? Esta sería una parte de la clase, luego os enseño la otra. Entonces aquí tendríamos la zona de asamblea o de transición, que es donde los alumnos se van a informar de qué es lo que tienen que hacer una vez terminada cada una de las actividades, donde van a compartir lo que han hecho el día anterior, donde van a poder consultar su agenda de la semana, donde van a poder consultar qué es lo que tienen de comer hoy si se quedan al comedor. Aquí he puesto una agenda que es grupal, porque solamente hay una y le he puesto en grande, pero aquí podemos tener todas las agendas individuales de todos los alumnos. Como os he comentado antes, las agendas pueden ser fijas o pueden ser móviles, ¿vale? Esto significa que hay alumnos que necesitan que sean fijas y que cada vez que terminan una actividad tienen que venir aquí para poder hacer la transición de una actividad a otra, y hay otros alumnos que por su momento evolutivo y su desarrollo pueden llevar su propia agenda consigo mismos. Entonces tienen una agenda igual que lo tenemos cualquiera de nosotros, con sus anillas, con una anilla de las gordas o incluso tipo llavero colgado al cuello o en el bolsillo de su chaqueta. Y entonces él, cada vez que termina su actividad, consulta su agenda para saber qué es lo que le queda después. O sea, qué es lo que le toca después de esa actividad, sin necesidad de tener que venir a la zona de transición, ¿vale? Por lo tanto, le va dando cada vez más autonomía. Esta zona sería la zona de trabajo independiente, donde podemos hacer varias... Ay, se le di, me caché la mar. Donde podíamos hacer varios rincones de trabajo, perdonadme, varios rincones de trabajo individual, como os marcaba ahí el trabajo de matemáticas, por ejemplo, o el trabajo de lengua o de electroescritura. Y entonces aquí tengo todo el material de matemáticas que necesita el alumno y aquí tengo todo el material que el alumno puede necesitar de electroescritura. Y entonces esto es la estructuración que os decía antes por cajones, ¿verdad? Aquí le ponemos el material. No tiene por qué ser material manipulativo como hemos visto antes en las imágenes, puede ser en fichas, en hojas para que el niño o la niña escriba. ¿Vale? Eso depende de cómo nos estructuremos nosotros. Aquí la va a coger y aquí lo va a dejar. ¿Vale? Aquí pues lo mismo. Y luego aquí pues tendríamos, que lo he puesto como comunicación, pero nuestra mesa de 1 a 1 que os he comentado antes, ¿no? Una mesita donde compartimos solamente el espacio 2 personas y que sería el preludio, la transición para poder trabajar de manera individual. Primero trabajaríamos aquí porque lo hacemos acompañados y luego pasaríamos a trabajo individual, ¿vale? Esto, por ejemplo, también podría ser una delimitación física, que sabemos que este es el espacio donde nos vamos a sentar para poder ver todo lo que tenemos en nuestro panel de información o de transición. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos otro mueble con el material, por ejemplo, para poder trabajar en el rincón de 1 a 1. Para que nos hagamos una idea, este sería el mueble que daba al otro espacio del rincón de 1 a 1, ¿vale? Aquí trabajaríamos en grupo, sería donde se podría trabajar en grupo, que lo he puesto con una mesa redondita. Este sería el rincón de juegos, que lo podemos delimitar con una alfombra, aparte de una estantería, y donde además, como sugerencia, dado que los juegos suelen ser bastante motivadores para la mayoría de los alumnos, los vamos a tener un poquito fuera del alcance, los vamos a tener así un poquito a la altura. Aquí, aunque se vea así un poquito borroso, es un panel de peticiones PECs, ¿vale? Acordaros que la comunicación no solamente son peticiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, lógicamente es una parte que es importante trabajar, por supuesto, pero que sepáis que la comunicación no es solamente la petición. Pero podemos fomentar el interés, por lo menos por el intercambio comunicativo, ¿no? Podemos trabajar el señalar, el que el niño pueda señalar el juguete que necesita, que quiere, el que venga a reclamarnos nuestra atención para poderlo conseguir, el descubrir que el niño busca sus artimañas para poderlo conseguir, y entonces podemos hacer un trabajo incidental a partir de ahí.
es algo que puede ser muy positivo. Otro rincón, que es el que os comentaba también antes, del rincón de la calma y el de la lectura al mismo tiempo, que para mí creo que es un rincón que es bastante importante en cualquier aula, en cualquier aula. Y por último, pues por ejemplo, el rincón de ordenador, de informática, donde los alumnos pueden trabajar con el ordenador, con la tablet, trabajos de teoría de la mente, trabajos de concentración, de atención, de discriminación, ¿vale? Y creo que no se me olvida nada más. Y entonces ahora ya, si queréis, Lola, me transmites las Pues mira, preguntas. no veo más preguntas, no veo más Vale, preguntas. Yo sí quisiera añadir algunas cositas, sobre todo basado en, bueno, obviamente he tenido oportunidad de estar en muchas aulas, trabajando como maestra en Estados Unidos y en América Latina también. He visto muchas aulas y evidentemente hay una diferencia muy grande en cuanto a presupuestos, ¿no? Y en cuanto a espacios. Entonces, yo lo único que quiero compartir a las personas que nos están escuchando es muchas veces este tipo de metodología parece inalcanzable porque dicen es que en mi escuela no hay recursos, en mi escuela no hay espacio, en mi salón tengo 35 alumnos y un espacio reducido, es imposible hacer esto y sí puede representar un desafío. En realidad yo lo sé porque yo he estado en esas aulas, he visto el poco recurso que hay, el poco espacio que puede haber. Sin embargo, por favor, ustedes pueden estructurar con lo que tengan y como lo tengan. Pueden utilizar cajas de cartón, pueden utilizar la misma para, cinta adhesiva, Lola. exacto, cintas adhesivas para crear, para definir espacios. Por favor, no piensen que esta metodología es solamente si tienes el recurso para diseñar un aula. eh, Digo, en la imagen que nos muestra Irene puede parecer un aula grandísima, pero en realidad puede ser un espacio súper pequeño que simplemente tú tengas esos espacios en diferentes pues en diferentes zonas en el salón de clase alrededor, porque yo sé que Irene no sé, bueno, en España creo que también me tocó ver aulas en donde tenían los pupitres o los escritorios como los tienen en América Latina, pero Sí. y en Estados Unidos también tienen todos los escritorios en medio y tienen muchísimo, entonces muchas veces organizan todo el modelo Teach, lo organizan pegado a la pared, en los contornos de la Sí. pared, ¿no? Es donde organizan como esas áreas. No sé si quieres dar algunas ideas, sobre todo para que la gente no se asuste, Irene, porque de repente van a decir, bueno, es que en mi salón no hay espacio o es que en mi escuela no hay presupuesto. No, es fundamental lo que estás diciendo. Al final, eh, no es primordial, o sea, lógicamente, cuanto más podamos disponer, pues va a ser mucho mejor. Esto es como todo. Y el que no llora no mama, así se dice aquí, y Claro, hay que pedir. Pero, eso, al final, con muy poquito podemos estructurar. Es muy poquito. Al final, los pictogramas, tienes una plataforma que es gratuita, que no tienes que pagar nada por todos los pictos. Una cinta adhesiva podemos conseguirla en cualquier momento, de colores. Al final tenemos que intentar buscarnos las habichuelas para poder hacer eso, porque al final lo que tenemos que intentar es preparar el ambiente. Si no podemos hacer estrictamente, como os decía antes, al final no tenemos que quedarnos con lo rígido y no, vamos a buscar, ¿qué tengo? ¿Dos estanterías en la clase con los libros? Pues voy a utilizarlas. Que resulta que soy un poco manitas y las estanterías que tengo son enormes, de altas, pido permiso al colegio, me lo dan y puedo dividirlas y hacer dos más pequeñitas, pues en vez de dos estanterías ya tengo cuatro. Que, que no consigo cinta adhesiva, pues seguro que tengo tizas de colores o rotuladores de colores
y puedo hacer los espacios en el suelo. Tenemos que intentar, Exacto, con ser lo poquito que creativos, tengamos, eso exacto. es. Ser creativos y accesar a todos los recursos e incluso podemos aprovechar la relación con los padres de familia que de repente a ellos les sobra un estante de madera que tienen en casa que lo podemos usar, que ellos ya no lo usan. Eh, o queremos pedirles cajas de zapatos vacías porque las vamos a forrar y adentro vamos a colocar material en cada caja de zapato forrada de diferente color. En fin, creo que es muy importante que también toquemos esto porque a veces con este limitante de es que yo no tengo, es que yo no puedo, pues entonces nos quedamos sin hacer nada y sin implementar una metodología como esta que es súper valiosa. Sí, eso es. Al final es eso con lo que nos tenemos que quedar, que al final tenemos que buscar qué vemos de práctico en esto, qué vemos de Exacto. útil en todo esto. ¿Vemos que es útil de verdad? Pues voy a hacer todo lo posible, voy a desarrollar y voy a pensar, voy a contárselo a mis compañeros y a ver si en vez de una cabeza entre dos cabezas podemos pensar y diseñar cuál es la manera más creativa para poder hacerlo. Porque al final también con esta exposición, también con el webinar, yo lo que quiero es que entendamos que esto, aunque haya sido creado para alumnado con TEA, esta estructuración Todos. es maravillosa para el estructurar el ambiente, es maravilloso para cualquier alumno, cualquier alumna. ¿Que lo podemos estructurar más? Genial. ¿Que nada más que lo podemos estructurar a medias? Pues estupendo también, porque va a ser más que nada. Exactamente, exactamente. Y creo que un ejemplo de eso, Irene, y ahorita te voy a leer una pregunta que acaban de colocar, puede ser, por ejemplo, la cocina de una casa. O sea, cómo nosotros estructuramos nuestra cocina para no perdernos cuando entramos a cocinar, o sea, cómo tenemos los vasos, tenemos las tazas, tenemos los sartenes, tenemos los condimentos, tenemos los Claro. cereales, o sea, eso es el método Teach. Al final, claro, eso es una parte, o sea, al final todo eso es una estructuración. Es lo que Exacto, hablábamos antes, todos lo hacemos, en exacto. mayor o menor medida, en un ambiente, en todos o en... Pero al final lo acabamos haciendo, todos tenemos nuestra agenda, todos colocamos por orden nuestras cosas, tenemos nuestro cajón de la ropa interior, tenemos nuestro cajón de las camisetas de manga corta, tenemos lo que dices, el armario donde guardo todos los productos De de limpieza. pasta, de Sí, claro. limpieza, todo, al final todo el mundo necesitamos estructura. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de estructurarnos. Claro que somos capaces, pero nuestros chicos muchas veces no lo son. Te voy a leer la pregunta que Efectivamente. acaban de colocar, Irene. ¿Lo podrías hacer en sistema secundario, en la escuela secundaria? No recuerdo en España como si le Sí, llaman. la ESO, sí. Ok. Son varios maestros de distintas materias como español, matemáticas y todos los alumnos usamos el mismo salón. Sí, al final sí. O sea, lo único que tienes que diseñar son los espacios y las zonas de trabajo. Y que esas zonas de trabajo a lo mejor se puedan reconvertir según el profesor que esté dando la clase. Pero lo que tenemos que tener claro es que el ambiente, a lo mejor lo que es la estructuración física, pues no la puedes hacer tan clara. A lo mejor por falta de recursos como estábamos hablando. O porque resulta que estamos en secundaria, entran en el salón 5 profesores a lo largo de todo el día, de toda la jornada, y es muy complejo el estructurar esos espacios. Pero sí que puedes tener un rinconcito de trabajo independiente para Definitivo. el alumno que le pueda necesitar, donde puedas tener 2, 3 mesas para que los alumnos que puedan necesitarlo puedan ir. Y sí que puedes tener un rinconcito de la calma para También. que aquel que lo necesita pues pueda estar un momentito en ese lugar y pueda concentrarse de nuevo para poder retomar esa actividad que le estamos pidiendo. Y sí que puedes hacer estructuración visual y agendas visuales e información visual. Tú puedes preparar al alumno de todo lo que le va a tocar durante todo el día. La función del tutor puede ser esa. Tú puedes preparar al alumno de las actividades que necesita, de cómo quieres que realice la actividad que le está tocando.
¿no? La puedes segmentar, esa actividad que le pides que haga en pasos, la puedes segmentar en pasos, igualmente, sea la asignatura que sea y el profe que sea. Tú puedes otorgar de información visual a ese alumno en cualquier momento y con cualquier asignatura. Entonces, no nos quedemos solamente con la parte física que puede dificultar, sino con todo lo demás también. O sea, quiero decir que esto es un compendio de todo y aunque haya algo que esté un poquito más flojito, prefiero que sea más flojita la estructuración física, que no haya muebles, que no pasa nada, o que haya pocas zonas y que todo lo demás esté presente, tanto en la Exactamente, clase como en el cole. exactamente. Porque esto sería otra parte, ¿no? Esto es el método Peana, que estaría dentro del proyecto de centro, que sería, o sea, perdón, este es el método Teach, que esto estaría dentro del proyecto de cole, que sería el proyecto Peana, que es donde vamos a señalizar y a estructurar todo el espacio escolar, desde la puerta de entrada del cole, Ok, y a señalizar perfecto. visualmente. Ok, Irene, te voy a leer aquí otro comentario. No es necesariamente una pregunta, pero te lo voy a leer. Dice, hay profesores que ayudan mucho. Por ejemplo, a mí me pidieron un cuaderno y su profesora le realizó su agenda. Ahora con la pandemia me la entregaron para que tratara de continuar. Muchas gracias por traernos tan maravillosos especialistas. Así que bueno, ahí tienes. Ahí tienes. Muchas gracias. Es un buen comentario y además es una manera en la que los maestros han estado apoyando a la distancia, ¿no? Porque en España los niños están yendo al cole, pero en Sí, América ahora sí. Latina, Ya, aquí, ya. aquí en muchos países en América Latina todavía no están yendo al cole o Sí. están yendo como intercalado o algo así, ¿no? Híbrido. Híbrido. Pues creo que no hay más preguntas. Hasta le puede hacer uno los dibujos a los niños y así explicar lo que haremos. Claro, Hombre, por supuesto, es lo ahí que yo les está, muy digo siempre a bien. los papás, o sea, si no tienes impresora, ese no es un limitante, dibújale, que el niño no te va a calificar si eres Van Gogh o no. Efectivamente, y tenemos que tener la creatividad y, y bueno, pues salir al paso y que no siempre... yo tengo impresora, yo tengo al alcance el poder crear los pictos y todo lo que tú quieras, pero yo hay momentos en los que no lo uso, por ejemplo, con mi hija. Yo hay situaciones que le quiero explicar a mi hija y que sé que por su momento evolutivo las va a comprender muchísimo mejor si yo se lo dibujo. Claro. Y yo lo hago y se lo dibujo a mano. En mis redes sociales podéis encontrar un vídeo en donde lo hago, en donde la explico, que volvemos al cole, cuáles son las normas nuevas del cole y qué es lo que, y qué es lo que tiene que tener ella en cuenta y tiene que saber. Y lo hago dibujando con ella. Y ella estuvo durante los 3 días antes de volver al cole consultando el dibujito de mamá hecho de aquella manera. Pero a ella le funcionó, Exacto. Y a muchísimos niños les funciona y no claro, importa que pienses que no sabes dibujar, no te preocupes. da igual. Una vez que tú logras conectar con el niño, con la niña y le dibujas, así sea un palito y una rayita y tres líneas más, y tú le dices que ese es un gato, el niño y la niña van a entender que es un gato porque tú ya le maullaste, ya le hiciste el ejemplo, ya le dijiste que es un gato. Entonces, Efectivamente. Irene, muchísimas gracias. No hay más preguntas, hay muchos comentarios de agradecimiento, de felicitación. Déjame poner la última diapositiva, Lola. Es Exacto. de reflexión. Sí, 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 claro. Es de reflexión. Porque quiero, claro, porque todo el rato hemos estado hablando, ¿verdad? Mira, ya ni voy a poner. La veis bien, ¿verdad, No, Lola? está perfecto. Vale. Quiero simplemente para reflexionar, ¿verdad? Que teníamos claro que esta metodología, este método está diseñado y está creado para alumnos con TEA, pero ¿podemos seguir este programa y esta metodología en una aula ordinaria? Pues sí, claro que sí. Podemos incluir en los espacios de trabajo las inteligencias múltiples, además, ¿no? O sea, esas zonas de trabajo pueden ser zonas de inteligencia, de trabajo de inteligencias múltiples.
Los niños y las niñas pueden verse muy favorecidos del trabajo predecible, motivador, basado en sus intereses, en sus capacidades, en sus habilidades, ¿verdad? Que esto es uno de los principios que estamos viendo, que es del método Teach, pero es de cualquier docente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder motivar a nuestro alumnado. Favorece la autonomía de todos los niños y las niñas, los adolescentes, los adultos. Favorecemos el conocimiento de otras formas de aprender, que es una parte que para mí es fundamental. Los niños típicos, bueno, aparte de que pensamos que aprenden siempre de una manera típica, que no es verdad, tenemos que también tener eso claro, además están aprendiendo otra manera de aprender. Están conociendo otra manera de comunicarse, están conociendo lo que precisan y lo que puede necesitar un alumno, una alumna, un profesional el día de mañana, que puede compartir con él mesa de trabajo y que tiene diversidad funcional. Entonces, esto es muy enriquecedor también para los niños típicos, ¿no? Muy. Otorgamos diferentes formas de recibir conocimiento, ¿no? Estamos favoreciendo la inclusión, estamos favoreciendo la presencia en las aulas ordinarias de todo el alumnado sin excepción, la participación y la promoción, que esto significa el aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dando diferentes maneras de poder recibir la información. Estamos otorgando información auditiva, información visual, organizada, predecible, y esto va a favorecer el aprendizaje. Y bueno, con esto ya hemos terminado. Ya tenéis la información, os la ha dado también Lola, y las diapositivas las subiré yo también a mi blog, al blog de A Mi Tu Ritmo, que lo tenéis, que lo ha compartido Lola. Y Perfecto, con pues esto finalizamos. Irene, muchísimas gracias. Van a oír por ahí un perrito ladrando, es un perrote, un perrote que estoy aquí cuidando, que es un cachorro que tiene complejo y piensa que es chihuahua, pero cuando se para me llega a los hombros. Bueno, quiero agradecerle a Irene muchísimo, además de ser una gran terapeuta que domina la materia, pues es una amiga bueno, que la quiero mucho. Te están aquí felicitando por la claridad, por presentar esto de una manera tan clara y de verdad tan clara, porque muchas veces cuando no hay muchas preguntas es porque la claridad fue innegable y creo que hay es innegable que esto fue muy claro. Gracias por la información a todas las personas que me están preguntando sobre las redes sociales de Irene. Bueno, las acabo de colocar aquí en el chat de Zoom y a las personas que se encuentran en Facebook, que son la mayoría, están colocadas arriba del video. Todas las personas que quieran volver a ver esta presentación y que la quieran compartir, la voy a subir a mi canal de YouTube. Se van, ponen Lola Hernández, buscan la carpeta que dice Autismo desde casa y ahí va a estar colocada junto con todos los webinars que hemos hecho en Autismo desde casa para que se la compartan a otros educadores, a otras familias. Es muy importante que pasemos la voz de lo que vamos aprendiendo. Sigan a Irene en sus redes, que ella tiene mucha actividad y tienen mucho material muy valioso que están compartiendo en el blog de Irene. Bueno, a mí me encanta cómo escribe ella y me encanta con qué sencillez ella nos enseña. Pues nos enseña mucho de todo, de todo. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias a ti por todas las palabras, muchas gracias a todos por los que habéis estado, por vuestras palabras que os estoy leyendo, me estoy poniendo colorada. Sí, ¿no? Y ya después te vas Y a Facebook para que leas allá también, que allá tuvimos bastantes personas por allá en Facebook vale, que están viendo esto y me voy a despedir de los de Facebook, voy a cerrar la sesión de vale. Facebook. Y ya, cerramos la sesión de Facebook. Y a las personas que se unieron aquí con nosotros en Zoom, muchísimas gracias a quienes se registraron por correo electrónico. Les vamos a mandar una nota de agradecimiento con las ligas de acceso a las redes sociales de Irene y la liga de este webinar ya en YouTube para que también lo puedan compartir. ¿Ok? Genial.
Bueno, Irene, pues muchísimas gracias. Cuídense Muchas gracias a mucho, ti. pasen un bonito fin de semana Igualmente. y nos estamos escuchando. Voy a cerrar la sesión y nos vamos a ir Vale. todos. Adiós, muchas gracias por todo. Un Cuídense, beso gracias. enorme. Cuídense. Chao. Chao, Chao. gracias.